Es un tema muy interesante ya que se ocupa bastante para el análisis de las ligas de oro en cuanto a su quilataje. Todo se ha utilizado desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Desde los griegos, pues Aristóteles inclusive lo mencionaba. Es el mejor método que hay para la identificación de quilatajes. Como el calado indirecto, ya que en esta piedra de obsidiana sintética generalmente nosotros, aprovechando su porosidad, tomamos una muestra. Esto no nos ayuda con piezas rellenas, no nos ayuda con galvanizados, no nos ayuda con chapas con cierto grosor. En un principio no confiaba yo mucho en la piedra de toque. Para ser honesta, creo que en el caso de la gente que va aprendiendo, yo no le doy como ese peso tan importante. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues otra vez aquí haciendo un videíto que espero les guste a la gente, igual acerca de la piedra de toque. Y pues nos acompaña una gran amiga de muchos años, Carmen, está aquí también con nosotros para también darnos su opinión acerca de este método. Y bueno, pues para entrar un poquito en contexto o en antecedentes, ya habíamos hecho por ahí unos videos de lo que era cómo curar la piedra de toque y cómo limpiar la piedra de toque, pero pues no nos hemos adentrado mucho. Dentro de esos videos también había puesto un enlace de un blog que hicimos, en el cual pues viene como que la historia de la piedra de toque y varias características generales. Digo, como contexto muy general, este método se ha utilizado desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Desde los griegos, pues Aristóteles inclusive lo mencionaba. Obviamente este método ha ido evolucionando a través del tiempo, utilizándose de diferentes maneras conforme ha avanzado la tecnología y se han utilizado otro tipo de materiales. Es un tema muy interesante ya que se ocupa bastante para el análisis de las ligas de oro en cuanto a su quilataje para determinarlo. Es un método muy bueno, es el mejor método que hay para la identificación de quilatajes y pues bueno, es muy importante por eso porque al final complementa a otros métodos que utilizamos durante la evaluación. ¿Tú qué opinas, Efectivamente, Fer? Ray, pues qué gusto nuevamente que nos podamos de ver. Carmen, qué gusto que estés participando con nosotros en este tema tan importante que es la piedra de toque. La piedra de toque, pues lo conocemos en giros, tanto de joyería como giro prendario, como el calado indirecto, ya que en esta piedra de obsidiana sintética generalmente nosotros, aprovechando su porosidad, tomamos una muestra y en muchas instituciones pues se tiene la idea de que es la metodología que menos hace daño a la pieza. En algunos otros lugares está la creencia que jamás va a ser tan exacto como el calado directo. Por eso es muy importante que vayamos reiterando las bondades de esta metodología, sobre todo cuando hacemos un análisis, porque entre más pruebas hacemos, pues obviamente más se reduce el margen de error. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta metodología? Podemos explicar hoy cómo nos ha servido, qué experiencias tenemos y pues de veras es un honor nuevamente participar. Podemos empezar para este video, pues comentándoles precisamente esta evolución que ha tenido la piedra de toque. En la antigüedad normalmente se utilizaba para marcar el oro, ya que el oro, una de sus propiedades en cuanto a la raya, es dejar una raya de color amarilla o dorada, como lo quieran ver. Al igual que también se utilizaba para la plata. Si marcas la plata, la línea también te va a dar una línea blanca plateada. Básicamente se utilizaba en la antigüedad así y era como determinaban si era oro o era plata. Como les comentaba, a través del tiempo ha ido evolucionando y posteriormente se empezaron a utilizar agujas de oro como testigos, agujas testigos, que ponían precisamente al lado de la muestra que habían marcado del oro que tenían y que querían saber el quilataje, iban marcando con estas agujas también para verificar que el tono, el color fuera idéntico al que estaba ahí marcado, con el que querían saber, y la que coincidía pues era la del quilataje que tenía ese testigo, ¿no? Igual les digo, pues con el paso del tiempo fue evolucionando. Al ratito les voy a enseñar
una imagen de una pintura que se hizo y que desde la Edad Media ya se ocupaba la piedra de toque para realizar este tipo de evaluaciones y verificar precisamente si las piezas eran de oro, ¿no? También posteriormente o en la actualidad, pues ya utilizamos la piedra de toque marcando nuestras muestras y agregando ácidos encima de la muestra para determinar pues los quilatajes de la pieza. Hay quien dice que también este método lo utilizan por medio de la gota ácida para la plata. Yo difiero un poquito en este proceso con la plata porque no puedes verificar calidades de ley en la plata, pero sí puedes identificarlo, digamos, como mineral por medio de la precipitación, que ahorita hablaremos un poquito más acerca de ello. No, pues es un tema muy interesante. De hecho, a veces se nos olvidan las propiedades que siempre hemos estado manejando del oro y la plata. Es algo muy importante llegar a los puntos básicos que conocemos, Carmen. Recordemos que tanto el oro como la plata tienen cuestiones muy características, como pudiera ser la suavidad y obviamente la raya. La suavidad no la estamos definiendo como una facilidad para poder romper. Eso se llama tenacidad. Lo que estamos verificando aquí es la facilidad para poder rayar. Y las rayas que estamos teniendo aquí son de colores tan característicos que definen a nuestros materiales. A veces se nos olvida un poquito, y ya lo habíamos platicado, Ray, que el oro es el único metal que por naturaleza es amarillo. Todos los demás metales pues ya son aliados para poder conseguir ese matiz. Y el hecho de que podamos tomar una muestra no solamente nos está permitiendo la posibilidad de identificar su composición a través de ciertos líquidos, que en este caso son reactivos, sino también nos permite saber qué tanta dureza tiene nuestro material y ver otras opciones. El aspecto de la plata creo que va a ser muy importante porque yo coincido contigo. Ojalá que ahorita nos pueda complementar Carmen, pero siento que más que nada es para detectar la presencia de ese metal, no tanto para identificar el nivel de pureza que tuviera. Carmen, ahorita aprovechando, bendito sea Dios que nos puedes acompañar, más o menos desde hace cuánto tiempo tú has utilizado esta metodología y cómo te ha servido a ti. Fíjate que, bueno, en un principio no confiaba yo mucho en la piedra de toque. Para ser honesta, creo que en el caso de la gente que va aprendiendo, yo no le doy como ese peso tan importante porque llega a crearle una confusión. Sí hago el tema en cuanto a que, pues bueno, esta parte te la tenemos que enseñar, la tienes que ir al final desarrollando, porque creo que es muy importante el hecho de que puedan practicarlo, irlo desarrollando y que les sirva como un material de apoyo. Pero sí, en el tema de la gente que va iniciando, que ellos determinen un quilataje ya directamente en la piedra, sin saber si es una pieza rellena, una pieza laminada, yo no se las he recomendado mucho. Entiendo que ahorita vamos a hablar acerca de las bondades. En el caso de la plata, como ustedes bien lo comentan, para mí ha sido pues complicado el hecho de decir a través de la piedra de toque vamos a definir la ley de la plata. No, es así, definitivamente ha sido regularmente un calado directo. Entonces, pues no. En el caso de la plata, para nada lo recomiendo yo desde mi punto de vista.